Bueno, con ese folclore de siempre de la Casa Rosada, repleto de militantes, ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner hablándole a su tribuna. Lo cierto es que un rato antes, Axel Kicillof, recién llegado a Nueva York, intentó dar explicaciones técnicas a la prensa. Terminó teniendo un discurso bastante estudiantil y algunas explicaciones, si se quiere, desde el punto de vista lingüístico, algo vulgares, para explicar qué fue lo que pasó en Nueva York y cuál es la situación que vive la Argentina. Porque todo el mundo decía, hoy entramos en default. Eso es una pavada atómica. Lo digo así porque no tengo otro nombre. Porque tendrían que traer los contratos para explicar por qué dicen eso. Porque la condición de solvencia claramente no es. Cómo está la Argentina claramente no es. Es un hecho judicial sin ningún precedente en la historia. Esto no tiene nombre, pero claramente si un nombre no tiene, es default. Entonces hay incentivos para que los privados lo resuelvan. Y efectivamente esto puede pasar. De hecho, eso han informado los diarios. Que alguno diga, bueno, mi patrimonio caería en tanto, yo no veo en principio que haya una actitud patriótica, la puede haber, pero me parece que hay plata de por medio. Entonces harán sus cálculos y verán cuánto pueden poner. Y llegarán a un acuerdo o no lo harán. Ahora, ¿qué pasa? El Estado, el gobierno, no puede participar de ese acuerdo. Porque si yo le digo a alguien, vos poné la plata y yo después te la doy, estoy violando Rufo. Estoy pagando yo más a los bonistas. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Bueno, ahí estaba Axel Kicillof dando la explicación de la pavada atómica. La verdad es que yo, a medida que fueron pasando los días, me va costando más entenderlo el tema, por la aparición de los capitales nacionales, por la aparición de los banqueros nacionales, por ahora por la aparición de las bancas internacionales queriendo comprar la deuda. Es complejo el tema, por eso dije, no está Gustavo Sánchez Romero, vamos a llamar a alguien que nos ayude a explicarlo. En el cierre de la semana está Néstor Perticarari, contador público, licenciado en Economía. ¿Cómo va, Néstor? Sí, ¿qué tal? Gracias por venir. Bien, o sea, pero hay un ¿Es problema. tan difícil como parece o en realidad lo intrincaron ellos? No, primero habría que entender bien cómo es la situación. Es decir, tiene 4 patas y ladra y mueve la cola, es un perro. Sí. Digamos, ese es el problema. O sea, si es default o no, está escrito en las cláusulas, en el contrato. Claramente dice, si los acreedores no cobran tiempo, tienen 30 días más, si sigue sin cobrar, ese bono en particular entra en default. Por eso se dice default selectivo. Estamos hablando de los bonos que deberían cobrar los deudores de la deuda reestructurada. Los acreedores, no, deudores somos nosotros. No, los acreedores de la deuda reestructurada. Sí, por eso digo. Es más, se dice selectivo porque es un bono en particular, porque el bono par, que es el otro, recién vence en septiembre, ese bono no está en default. El que está en default es este acá, es decir, es lo que se llama discount, que es uno de los bonos emitidos en la reestructuración del 2005 y que se volvió a emitir otra parte para la reestructuración de 2010. Y ese es el tema. Ahora, el problema es que ahí cae, digamos, ¿cómo se cae en esta situación? Bueno, eso es más o menos de conocimiento público, en el sentido que fueron fallos de la justicia de Nueva York, donde está la jurisdicción de estos bonos. Primero un fallo de primera instancia. Acá le hago una pregunta, sí. Néstor. ¿Caemos en Nueva York porque nos obligaron a caer, porque nos lo impusieron, o caemos porque acordamos nosotros someternos a la justicia norteamericana? No, eso es un acuerdo, diríamos, cuando se emite la... Eso ni siquiera se discutió, o sea... bueno, pero si uno la escucha a Cristina y dice, no, porque la jurisdicción norteamericana y el juez Griesa, estamos hablando de un juez que ejerce jurisdicción legítima, digamos. Esa fue la oferta inicial que hizo Argentina, que fuera la jurisdicción allá. Eso ni siquiera nunca se discutió dónde era la jurisdicción. Con lo cual nosotros nos metimos ahí. No, por supuesto, hay que hablar, pero hay un tema, es decir, la única viabilidad de esa reestructuración era hacerlo de esa manera, convengamos que no había otra tampoco. Es decir, van a esa jurisdicción, ¿por qué? Porque la justicia americana en general y la New York en particular, ellos normalmente, ¿qué hacen? Tienen habitualmente a darle más la razón a los acreedores que al famoso interés general. Muchas veces para ellos el interés general es dar la razón al acreedor, justamente. Claro, una mirada muy liberal, digamos. Muy liberal. Es eso, si eso perjudica el interés general, le importa poco. No importa que mueran miles, salvemos el interés de uno. Si hay un bono que dice 100 y alguien lo reclama, el señor ahí dice 100, usted lo firmó y tiene que pagar 100. Digamos, ese es el problema por el cual se va a esa justicia, por el cual se acuerda, diríamos, la jurisdicción. Y el resto de las cláusulas, la Rufo... La Rufo hasta hace una semana era una cosa desconocida. Cuando apareció el término Rufo, todos dijimos, ¿qué es la cláusula Rufo? Y nos enteramos después de varias explicaciones, que era una cláusula que si se activaba,
O sea, se activaba si uno le ofrece a los que no habían entrado. Exactamente, o sea, no puede negociar con esos bonos. Es decir, se quedó en una situación bastante compleja porque había 3 salidas, o varias salidas, todas malas. O sea, primero, negociar con ellos, activar la cláusula Rufo, cosa que las consecuencias eran absolutamente imprevisibles, negativas para el país. Segundo, pagarle, es decir, pagar. Es decir, yo pago, es una sentencia judicial, no le ofrezco nada, simplemente... Pago lo que dice el juez. Pago lo que dice el juez. Ahora, el problema es que ahí había otra parte de bonistas que tampoco habían entrado acá. El famoso 7%. Exactamente, que se iban a querer colar detrás de este fallo y hacer el reclamo también. Cosa que lo van a hacer también, eso no tenga ni una clase de duda. Se iniciaron acciones algunos. Sí, por eso lo van a hacer también, no hay ninguna clase de duda. Solamente que eso demora tiempo y hay posibilidad de negociarlo. Y tercero, bueno, no hacer ni una cosa ni otra y llegar a esta situación, o sea, caer en el default de la deuda que ya está venciendo en estos días. Digamos, default porque está bien, Argentina dice que pagó, lo cual es cierto, mejor dicho... Depositó. No depositó, dejó disponibles los fondos en el Banco Central. O sea, se lo dejó al banco fiduciario, que es el Bank of New York, se los deja y el banco no los tomó. ¿Por qué? Y porque el juez le dijo que no lo tomara, así de sencillo. Digamos, esa es un poco la situación que teníamos en estos días. Es decir, el banco no toma esos fondos para pagar, están todavía en el Banco Central porque lo que es el seguimiento día a día de las reservas muestra a las claras que esos fondos no salieron del Banco Central todavía. Lo cual no quiere decir que no puedan salir si el banco los toma y paga a quien corresponde. Ahora, el problema es que el juez dispuso que esos fondos debían ser repartidos en partes iguales entre los bonistas reestructurados. Los reestructurados y los holdouts. O sea, cada pago de Argentina debía repartirse en 2 partes y abonar a uno y a otro. Lo cual obviamente dejaban de default las 2 deudas también, porque no le pagaba todo a uno, ni tampoco le pagaba todo al otro. Entonces quedaba en default ambas deudas. Por eso el banco incluso no tomó, diríamos, los fondos para pagar, porque el juez le dijo que no los tomara. Es decir, ese es un tema, porque si lo tomaba eso se lo embargaba, que era el otro problema que tenía, el riesgo que tenía esos fondos yendo al Bank of New York. ¿Cuáles son los efectos? Supongamos que esto no se resuelve por un par de meses, que Argentina, digamos, entra en lo que se llama un default selectivo, no hay ninguna posibilidad de negociar recursos internacionales ante ningún organismo internacional porque estamos ante esta situación. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer en la vida cotidiana? Bueno, este es uno de los temas más, digamos, básicamente cómo incide sobre las expectativas y cómo las expectativas entran en las decisiones habituales que... O sea, impacta en el humor. Exactamente, expectativas en el sentido que yo si tengo cierta expectativa sobre estabilidad laboral, ingreso, etcétera, tomo determinadas decisiones, por ejemplo, de consumo del lado de las familias. El problema es que ahora hay cierta incertidumbre sobre estabilidad laboral, sobre ingreso futuro, etcétera, entonces... O sea, quien va a tomar por ejemplo, un crédito para comprar un auto, se lo piensa. Exactamente, y es más, después llega a otras instancias quizás más bajas todavía, diríamos, depende de la escala de ingresos que tenga, pensará si es el auto, si voy a la boutique a comprarme la ropa, en fin, o si cuando voy al supermercado me meto en la góndola de los congelados o voy a la verdulería. Sí, o compro marca A o marca B. Exactamente, ese tipo de cosas son las que del lado de la familia. Por el lado de las empresas, el problema es que en esta situación va a ser muy difícil que alguien encare o se ponga a ejecutar algún proyecto de inversión por más que lo tenga en vista. Digamos, eso es lo más probable que lo postergue en el tiempo. Sí, hasta que normalice un poco la situación, lo va a postergar. No hay financiamiento internacional, o sea, el poco que había, Argentina no dependía del crédito internacional, que estamos en esa situación, por eso, si hubiese sido esto en la década del 90... Ahora, le pagamos al Banco Mundial, le pagamos al Club de París, le pagamos a Repsol para despejar las vías y volver a tener crédito. Exactamente, pero aparentemente se chocaron con una última puerta que no decidieron abrir. La pregunta es, es de verdad, yo sé que es una respuesta política, pero ¿por qué el gobierno deja llegar a esta instancia la situación? Porque estamos hablando de una tercera sentencia. Estamos hablando de 2 años y medio de proceso. ¿Por qué llegamos acá? Bueno, ahí creo que el error estuvo ahí, en eso de creer que eso se podía solucionar con discurso o se podía solucionar, digamos, o que alguna instancia nos iba a fallar a favor en nombre del interés general. Porque, convengamos una cosa, este tema tiene ciertas implicancias sobre todos los procesos de reestructuración de deuda. Entonces, un antecedente de este tipo puede hacer que esos procesos sean mucho más difíciles de encarar. ¿Por qué? Porque por más que sea una pequeña minoría la que no entre en la reestructuración, después puede hacer caer todos los procesos de reestructuración.
Si bien ya se han tomado algunos recaudos de esto, por ejemplo, en el caso de Grecia, ellos dijeron, bueno, se aplica una especie de ley de quiebra, una especie, porque no existe la ley de quiebra internacional, pero se aplica en el sentido que si un determinado porcentaje, por ejemplo, 75% de los acreedores acepta la reestructuración, eso es obligatorio para todos. Digamos, de esa manera es como un concurso común de una empresa que un determinado porcentaje por mayoría, de acreedores, exactamente, por 2/3 ya está. obliga al resto. Eso sería, digamos, previendo esos problemas, esas reestructuraciones se están encarando así. Pero hay otras que están colgadas de esta manera también. Argentina no es la única. Puede dar origen a ese tipo de problemas y generar cierta inestabilidad en el sistema financiero. La creencia de que la justicia americana, de New York en este caso, iba a hacer prevar ese interés general por sobre los intereses de los acreedores, y fue lo que llevó a este tipo de situaciones. O sea, jugar todo a esa carta, ese fue el problema, y resulta que allá la Cámara le dio la razón al juez y la Corte decidió no tomar el caso, que eso está bien así, y listo, ahí se acabó el problema. Es un litigio por dinero, se arregla con dinero, digamos, ese es el problema. Ahí yo creo que ese tema debería ser encarado en alguna otra forma de negociarlo mucho antes. ¿Por qué motivo? Porque esto acá, incluso la propuesta esta que estuvo dando vuelta a los bancos, es una ingeniería financiera complicada y difícil de ejecutar en plazos muy cortos. O sea, difícil de ejecutar contra reloj, como decimos habitualmente. Eso requiere tiempo y eso quizás hubiese encarado esa negociación tiempo atrás, es decir, un año, 2 años, este problema no hubiese aparecido. 6 meses, este problema no hubiese aparecido. Bueno, acá, y voy cerrando con esto, nos queda poco tiempo, pero acá hubo 2 apariciones. La aparición de la Banca Nacional, que viaja paralelamente con la comitiva argentina, aparentemente con el visto bueno del presidente del Banco Central, y allá la presidenta lo desautoriza. Dice, no voy a permitir que paguen con los ahorros de la gente. Ahora, el propio gobierno los había invitado a participar. Sí, aparentemente habría visiones distintas del problema, para llamarlo así. Una interna, digamos. Una interna, son visiones distintas en el sentido de que, digamos, si esto que es lo que es la sanción del mundo a la revolución, pretendida revolución nuestra, que sería la visión esta que hizo caer todo, o aquella visión que está mirando, esto nos va a generar problemas, sobre todo a nivel de actividad, en los próximos meses, y intentemos resolverlo antes de que eso impacte políticamente de forma más negativa todavía. Parece que esas fueron las 2 visiones del problema. Cierro, Néstor, haciéndole una pregunta. Mientras esto ocurre, es cierto que en la Argentina la economía real no está pasando el mejor momento. Tenemos inflación, tenemos desaceleración del consumo, tenemos salarios que se están cayendo, tenemos suspensiones de empleos. No digo que es una situación dramática, porque comparada con otras épocas es una situación maravillosa. Ahora, lo cierto es que tampoco estábamos en condiciones de pararnos con tanta dureza frente a los organismos internacionales. Parece que era una creencia, que yo creo que fue una creencia que las cosas iban a salir como entendíamos nosotros que iba a salir, y no salieron, ese es el problema. Y no había plan B. Diríamos, ese es el tema. Lo único que esto acá no está acompañado, por lo menos por el momento, de una crisis financiera. Es decir, en el sentido que es una corrida bancaria, una corrida contra los depósitos bancarios. La situación del sistema financiero es estructuralmente totalmente distinta a la del 2001. A la del 2001. Entonces, primero, allá aparte la crisis financiera precedió al default. Digamos, ese es el problema. Entonces, como no hay crisis financiera, se nota muchísimo menos, pero lo cual no quiere decir que esto tenga implicancias sobre el nivel de actividad, que es donde se va a sentir, creo, en los próximos meses. Néstor, a menos que haya un arreglo, digamos, que por ahí esta situación es muy dinámica. Sí, por ahí esta tarde se arregla. Sí, esta tarde se arregla, por eso, ese es el tema. Bueno. Néstor, gracias por venir. No, por favor. Ha sido un placer. Néstor Perticarari estuvo con nosotros explicándonos un poco de lo que estaba ocurriendo allá en Nueva York, aquí en Buenos Aires, en fin, este lío de los fondos buitres que tantas interpretaciones y discursos efusivos y líricos está ofreciéndonos. Seguimos.